Se ha pronunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Te lo dijo ayer después del Consejo de Ministros en la rueda de prensa habitual de los viernes. Dice, si se me permite, ante este tipo de escenarios novedosos hay que aplicar algo que en derecho funciona bien, que es el sentido común. Afirmó y luego aclaró que el Gobierno no ha mantenido contactos específicos con la Casa del Rey al respecto, ni ha encargado informes técnicos, aunque admitió que hay un vacío legal. Pues no, señor, mejor dicho, no, señora Santamaría, no hay ningún vacío legal. Existía, sí, una laguna antes, cuando estábamos en el tiempo anterior a la presentación como candidato a la investidura de Sánchez. Si él no se hubiera presentado a ser elegido candidato, no había plazo para empezar a contar el término de 2 meses. Y por tanto la situación, según la literalidad de la Constitución, podía aplazarse años sin que hubiese posibilidad alguna de que el rey pudiera designar un candidato. Porque para que pueda designar un candidato hace falta que haya alguien que lo acepte. Si no lo acepta nadie, no se puede empezar a contar el plazo, porque el plazo comienza cuando fracasa la primera investidura, la primera votación. Si no tiene resultado, ahí empieza a contarse. Pero antes no. Eso sí, era una laguna. Pero desaparecido ese problema, ¿a qué viene hablar de lagunas? Pero si es que ni la señora Santamaría, que ahora comentaré sus palabras tan absurdas como las de Sánchez, pero es que ni los constitucionalistas, a los que alega luego el periódico, se han leído la Constitución simplemente. ¿Por qué se complican la vida cuando leyendo la Constitución se ve que la expresión del legislador, aparentemente en primera lectura y con total seguridad con segunda lectura, ha resuelto todos los problemas que plantea la prensa? Se ve que hay tal desorientación que es que ahora es que no es legítimo cualquier opinión aunque no tenga fundamento. Y es que yo estoy viendo ya que el camino va a decir que el rey es libre para hacer lo que quiera y que si no encuentra a alguien puede elegir un marciano. Veamos, por partes. Primero, Santamaría vuelve a emplear la expresión salvadora de que en este punto muerto institucional propone como solución el sentido común. ¿No es así, Adrián? Exactamente. Lee la frase exacta. Si se me permite, ante este tipo de escenarios novedosos hay que aplicar algo que en derecho funciona bien, que es el sentido común. Se equivoca, es abogado del Estado, no sé lo que habrá estudiado. El sentido común en el derecho no existe. ¿Existirá el sentido jurídico? ¿Sentido común? ¿Pero qué significa sentido común? Si el sentido común es un sentido que unifica todo lo que perciben los demás sentidos. Si el sentido común desde Aristóteles se entiende como el sensorio, el conjunto de la realidad que percibe, se llama sentido común. No voy a entrar ahora en explicar, como intenté hace 2 días, y la verdad es que no se enteran muy bien algunos oyentes de mala fe, por eso no voy a entrar en profundas consideraciones filosóficas sobre el sentido común. Solamente digo que el sentido común en política es muy difícil acudir a él, y aún más difícil prescindir de él. Acudir a él no, porque el sentido común cada uno, como decía Gramsci, pretende tener la exclusiva. Pero prescindir de él es prescindir del sentido de la realidad que dan los otros 5 sentidos, del cual el sentido común es el que da la unidad, la unificación. Vuelvo ahora a condenar como indigno de estar ocupando no la presidencia de España, sino ni de una alcaldía de un pueblo de 5.000 habitantes, o de 1.000 habitantes, o de 500 habitantes, el señor Sánchez. Porque ayer volví a oír en la televisión, es que tengo mala suerte. Yo no veo la televisión, los debates, pero cuando lo entiendo aparece el busto parlante de Sánchez con toda solemnidad, diciendo literalmente, el bien común se puede definir como bien general y sentido común. Pero es que una persona así no sabe ni lo que es el abecedario. Pero ¿cómo se va a confundir el sentido común, que es una cualidad de percibir la realidad de los demás sentidos, con un bien común que es un bien que pertenece a la moralidad? El sentido común será una condición sine qua non requerido por la inteligencia que requiere una información de los sentidos. Y esa unificación la da el sentido común. En cambio, es que hay dificultad en entender que el bien común es imposible que pueda ser definido utilizando como un elemento constitutivo del bien común el sentido común. Pero es que esto hay que explicarlo. Pero si es que un alumno de 11 años quedará suspendido automáticamente si cree que son cosas iguales
el bien común que el sentido común, o que son elementos constitutivos. Bueno, pues la señora Santamaría, que es abogado del Estado y parece que puede tener una cultura superior a Sánchez, es tan inculta como Sánchez si aplica la noción de sentido común al derecho. Pero ¿desde cuándo ella ha visto que el sentido común sea una fuente del derecho? ¿Lo mencionan acaso los artículos del Código Civil que enumeran las fuentes del derecho? Entre la costumbre, la ley, la equidad. Pero ¿es que acaso el sentido común tiene algo que ver con cualquier tipo de norma? Esta señora se ha equivocado de carrera, tenía que ser política de nacimiento y de estado de partido y de partido. Pero ¿cómo puede decir que el vacío legal puede ser suplido con el sentido común? ¿De qué? ¿Cómo el sentido común va a poder interpretar las leyes de una manera que se llama integradora, porque se interpretan las leyes de una manera extensiva? Algunas leyes no. Las leyes prohibitivas, por ejemplo, no pueden interpretarse de manera extensiva, porque al contrario, hay normas interpretativas, leyes que obligan a interpretar las prohibiciones de manera restrictiva. No se puede aumentar el campo de acción de una ley penal, por ejemplo, ni una ley punitiva, civil tampoco, y esta señora quiere suplir un vacío legal mediante el sentido común, pero es que ella, menos mal, que es legisladora. Es decir, que esta señora que no sabe la función del sentido común es la que hace y propone leyes. ¡Qué peligro! Ahora vamos a seguir con el problema. El problema que ella cree que el sentido común resuelve, vamos a ver ahora si es el sentido común o es preceptos constitucionales que lo han resuelto y que no hay vacío legal ninguno, porque el vacío legal existía antes. ¿Antes de qué? Pues antes de que Sánchez aceptara presentarse como candidato voluntario para que el rey le encargara la formación de un gobierno y se sometiera a la votación de la investidura. Antes de ese acto, de ese día, sí, había un vacío legal, porque el término de los 2 meses para que si no hay un nuevo gobierno se convoquen nuevas elecciones, esos 2 meses antes de la votación de investidura fracasada y frustrada de Sánchez, esos 2 meses no tenían término inicial para el cómputo, tenían término final 2 meses, sí, pero ¿a partir de cuándo? Como era a partir de la primera votación de investidura negativa, frustrada, mientras no hubiera esa votación, no empezaba a contar el plazo. Eso sí era un vacío legal, porque literalmente podía transcurrir 1 año, 2 años y 100 años y no cumplirse los requisitos para que el rey propusiera a un candidato. Ese vacío legal todavía tiene asustados a los constitucionalistas, a los políticos, y es pensando en el vacío que ya no existe, pero que existía, y en la Constitución existe para otras ocasiones, por lo que aún creen que hay un vacío legal. No hay ninguno. Entonces, ahora, cuando personas tan ridículas como esta abogada del Estado me habla del sentido común, que para llenar los vacíos legales, pues esta señora no tiene ni idea remota de cuáles son los principios jurídicos para la interpretación analógica o extensiva de las leyes para colmar lagunas del derecho. No sabe nada, ni siquiera lo que es analogía. Un abogado del Estado, y claro que saben los abogados del Estado, los textos que han aprendido de memoria y nada más. Como eso no es jurista, ni es un abogado en ejercicio. Es una mujer ambiciosa de poder que no piensa más que en términos de poder. Y ahora está hablando del sentido común, pues casi igual que Sánchez. Figuraros que está empleando el sentido común como si eso fuera un valor moral, no la facultad de percibir la realidad o unificar lo que perciben los demás sentidos y unificarlo en tu conciencia, que te da una identidad del yo. Porque el sentido común, al unir todos los demás sentidos, ser un sensorio, la unidad de un sensorio, es el que interiormente te identifica como un yo, como distinto de los demás, que aunque puedan percibir igual que tú, pero eres tú la unidad que percibe. Bueno, eso, ¿qué tiene que ver eso con el bien común? ¿Y qué tiene que ver eso con el bien general? Pero sí que el bien común no es el bien general. Lo general no es lo común. Y eso lo dice un señor que se presenta porque ha jugado a baloncesto, candidato a presidente del gobierno, y cree que el bien común es el sentido común. Y nadie se escandaliza de a dónde va un país con ese tipo de gobernante, o Santamaría o Sánchez, si son iguales.